Así como todo tiende a ser más grande en Texas, en Australia todo parece ser más peligroso, especialmente en lo que respecta a la naturaleza. Este continente es conocido por albergar una cantidad desproporcionadamente alta de animales capaces de causar daño. De hecho, es el hogar de una de las mayores concentraciones de especies venenosas del mundo, superada solo por dos países. Sin embargo, Australia se lleva el primer puesto cuando nos enfocamos únicamente en los animales venenosos que son realmente letales para los seres humanos. Entre sus habitantes más notorios están 20 de las 25 serpientes más peligrosas del planeta, incluyendo las 11 más mortíferas. Además, es el único lugar del mundo donde una especie de ave en ocasiones ha sido capaz de causar la muerte a personas. Y eso no es todo. Australia cuenta con los clásicos depredadores como el cocodrilo de agua salada, el gran tiburón blanco, las arañas altamente venenosas, medusas casi invisibles pero con potentes toxinas, y una diversidad de insectos gigantes que podrían hacer que cualquiera piense dos veces antes de explorar sus paisajes. Por si esto no fuera suficiente, Australia también ostenta el dudoso honor de ser el lugar donde han ocurrido los tres incendios forestales más grandes del siglo XXI. Y para colmo, es uno de los pocos lugares del mundo donde incluso una piña puede representar un peligro. Pero sorprendentemente, a pesar de toda esta reputación, la Australia de hoy en día es considerablemente más tranquila que la de hace miles de años. Hace unos 50.000 años, cuando los primeros humanos llegaron al continente, este era el hogar de criaturas que hacían parecer mansas a las actuales. Hablamos de un mundo dominado por reptiles gigantes, depredadores imparables y mamíferos de tamaños colosales. Era una época en la que cualquier paso en falso podía poner a un humano frente a frente con una auténtica pesadilla de la prehistoria. Uno de los ejemplos más aterradores era la quincana, un cocodrilo terrestre de proporciones impresionantes. A diferencia de los cocodrilos actuales, este depredador estaba adaptado para moverse con agilidad en tierra firme, gracias a sus patas alargadas que le permitían levantar su cuerpo del suelo y alcanzar velocidades sorprendentes. Con una longitud promedio de 3 metros y un peso de 200 kilogramos, aunque algunos ejemplares alcanzaban hasta 6 metros, esta criatura era capaz de derribar presas mucho más grandes que él. Sus dientes afilados y cerrados estaban diseñados para cortar carne con facilidad, convirtiéndolo en un cazador extremadamente eficiente. Sin embargo, la quincana no era el único depredador formidable de esa época. El megalania, un lagarto monitor gigante, compartía su territorio. Aunque ya no se conoce por este nombre, sino por Varanus priscus, este reptil era mucho más imponente que cualquier monitor moderno. Alcanzando longitudes de hasta 7,9 metros y un peso estimado de 2 toneladas en su máximo desarrollo, este coloso poseía dientes recurvados y afilados como navajas, ideales para desgarrar a sus presas. Se cree que el megalania también era venenoso, al igual que sus parientes vivos, como el dragón de Komodo. Su veneno actuaba como un anticoagulante, dificultando la coagulación de la sangre y causando hemorragias prolongadas en sus víctimas. Incluso si una presa lograba escapar del ataque inicial, el veneno podía terminar siendo fatal. Otro titán que dominaba la Australia prehistórica era Diprotodon, el marsupial más grande que haya existido. Este pariente lejano de los wombats y koalas actuales era tan grande como un rinoceronte moderno, midiendo más de 4 metros de largo y pesando hasta 2 toneladas. A pesar de su tamaño y apariencia imponente, Diprotodon era un herbívoro, alimentándose de la vegetación australiana que, en aquella época, era mucho más abundante. Sin embargo, su tamaño y lentitud lo convertían en una presa potencial para depredadores gigantes como el megalania o incluso grupos de humanos primitivos. Junto a Diprotodon habitaba otro marsupial peculiar, el Thylacoleo carnifex, también conocido como el león marsupial.
Este carnívoro, aunque de menor tamaño que los grandes depredadores reptilianos, era igualmente letal. Pesando alrededor de 100 a 130 kilogramos, el tilacoleo poseía poderosas mandíbulas equipadas con dientes cortantes especializados, capaces de penetrar huesos y desgarrar carne con facilidad. Además, tenía garras retráctiles que le permitían trepar árboles y sorprender a sus presas desde arriba. Su cuerpo ágil y musculoso lo hacía un cazador versátil, capaz de competir con reptiles mucho más grandes. Sin embargo, no solo los animales terrestres imponían respeto en este antiguo ecosistema. Las aguas australianas también eran el hogar de criaturas colosales. Entre ellas destaca Megalodón, el tiburón más grande que haya existido, que compartía los mares con otras especies de tiburones gigantes y reptiles marinos como el Kronosaurus. Este último, un pliosaurio de hasta 10 metros de largo, poseía una mandíbula equipada con dientes de 30 centímetros de longitud. Era el terror de los océanos, capaz de devorar presas de gran tamaño, incluidas tortugas gigantes y peces óseos. En el cielo, la amenaza provenía de los Quetzalcoatlus, los pterosaurios más grandes conocidos, con una envergadura de hasta 12 metros. Aunque estos gigantes no habitaban directamente en Australia, su existencia demuestra la escala épica de las criaturas que coexistieron con los primeros humanos. En Australia, especies voladoras más pequeñas, como águilas gigantes, probablemente acechaban desde lo alto, listas para cazar marsupiales más pequeños o incluso crías de humanos. La interacción entre estas criaturas y los primeros habitantes humanos de Australia debió ser una mezcla de asombro, terror y desafío. Los humanos, a pesar de su aparente desventaja física frente a estos gigantes, demostraron una increíble capacidad de adaptación. Mediante herramientas de piedra, fuego y estrategias de caza cooperativa, lograron enfrentarse a depredadores y eventualmente convertirse en una fuerza dominante en el ecosistema. Sin embargo, la llegada de los humanos también marcó el inicio de cambios significativos en el paisaje australiano. Muchos científicos creen que la actividad humana contribuyó, directa o indirectamente, a la extinción de la megafauna. Las técnicas de caza, combinadas con cambios en el clima y alteraciones en el hábitat, llevaron a la desaparición gradual de estos gigantes. La quema intencional de áreas de bosque para despejar terreno también pudo haber desempeñado un papel crucial, transformando los ecosistemas en formas que no favorecían la supervivencia de estas criaturas. Pese a la pérdida de estos titanes prehistóricos, los ecosistemas australianos siguieron siendo únicos y extraordinarios, dando paso a la fauna característica que conocemos hoy en día. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿cómo habría sido nuestra interacción con un mundo en el que aún convivieran humanos modernos y bestias prehistóricas como el Megalania, el Tilacoleo o el Diprotodon? ¿Habríamos podido coexistir? ¿O estas criaturas habrían dominado hasta el día de hoy? Impacto humano en la extinción de la megafauna australiana no solo plantea preguntas sobre la interacción con estas criaturas, sino que también ofrece lecciones importantes sobre cómo nuestras acciones pueden moldear el entorno natural a largo plazo. La desaparición de especies como el diprotodón y el tilacoleo carnifex no ocurrió de manera inmediata. Fue un proceso gradual que, según los estudios más recientes, combinó factores naturales con actividades humanas. Uno de los principales factores naturales que contribuyó a la desaparición de la megafauna fue el cambio climático. Durante el Pleistoceno tardío, el mundo experimentó fluctuaciones drásticas en las temperaturas, alternando entre períodos glaciares y más cálidos. En Australia, esto resultó en una transformación significativa del paisaje. Grandes áreas boscosas se convirtieron en sabanas y desiertos, reduciendo las fuentes de alimento y agua disponibles para los herbívoros gigantes como Diprotodon. Esta reducción también afectó a los depredadores que dependían de la abundancia de presas.
Sin embargo, el impacto del cambio climático no fue uniforme ni suficiente por sí solo para explicar la extinción masiva. Aquí es donde entra en juego la influencia humana. Cuando los primeros grupos humanos llegaron a Australia hace unos 65.000 años, trajeron consigo nuevas prácticas de caza y un uso intensivo del fuego. El fuego, empleado tanto para despejar terreno como para facilitar la caza, alteró radicalmente los ecosistemas australianos. Los incendios frecuentes promovieron la expansión de plantas más resistentes al fuego, como los pastizales, a expensas de bosques y áreas de matorrales que servían como hábitat principal para muchas especies. Por otro lado, la presión directa de la caza tuvo un efecto devastador. Aunque es improbable que los humanos hayan cazado de manera extensiva a cada especie de megafauna, su enfoque en los individuos más grandes y lentos de las poblaciones probablemente redujo la capacidad de estas especies para reproducirse con éxito. Esto creó un desequilibrio ecológico, especialmente en las especies que tenían tasas de reproducción bajas o que dependían de hábitats específicos que ya estaban siendo modificados por el fuego y el cambio climático. Los efectos de estas extinciones no solo se limitaron a la desaparición de animales impresionantes. Los efectos de estas extinciones no solo se limitaron a la desaparición de animales impresionantes. La pérdida de la megafauna australiana transformó los ecosistemas de maneras que todavía son visibles hoy. Por ejemplo, la desaparición de grandes herbívoros como el diprotodón significó menos presión sobre ciertas plantas, lo que permitió que algunas especies vegetales se volvieran dominantes. Además, los grandes herbívoros desempeñaban un papel crucial en la dispersión de semillas y en la fertilización del suelo, lo que afectó el crecimiento de nuevas generaciones de plantas y la estructura del paisaje. A nivel cultural, la extinción de la megafauna también pudo haber tenido un impacto profundo en los primeros australianos. Muchas de estas criaturas eran probablemente importantes en su mitología, rituales y estrategias de supervivencia. La desaparición de animales gigantes obligó a las comunidades humanas a adaptarse a nuevas fuentes de alimento y a desarrollar tecnologías más avanzadas para cazar especies más pequeñas y rápidas. La extinción de la megafauna australiana es un recordatorio poderoso de cómo las acciones humanas, combinadas con cambios climáticos naturales, pueden alterar de manera irreversible el equilibrio ecológico. Estas especies no solo representaban una era pasada de gigantes extraordinarios, sino que también desempeñaban roles cruciales en la dinámica de los ecosistemas, desde la dispersión de semillas hasta el mantenimiento de paisajes abiertos. La llegada de los primeros humanos a Australia marcó un punto de inflexión en la historia de la biodiversidad del continente. A través de prácticas como la caza intensiva y el uso del fuego, las comunidades humanas impactaron directamente en la capacidad de las especies de megafauna para sobrevivir y reproducirse. Aunque estos actos no fueron realizados con la intención de causar extinciones masivas, el resultado final demuestra cómo las acciones humanas, incluso las más básicas, pueden desencadenar transformaciones significativas y, en muchos casos, devastadoras. El legado de esta extinción masiva continúa siendo objeto de debate y estudio. Algunas teorías recientes sugieren que no todas las especies de megafauna desaparecieron al mismo tiempo, y que ciertos remanentes pudieron haber sobrevivido hasta épocas más recientes en regiones aisladas. Por otro lado, las aves gigantes también caminaban por el continente. Los dromornítidos, conocidos como thunderbirds, eran aves no voladoras que superaban los 2 metros de altura y pesaban más de 250 kilos. Aunque probablemente eran herbívoras, sus grandes picos y garras servían como defensa eficaz contra depredadores. Australia prehistórica era sin duda uno de los lugares más peligrosos para cualquier ser vivo. Sin embargo, a pesar de las adversidades, los primeros humanos lograron no solo sobrevivir, sino también prosperar,
cazando incluso a algunos de estos gigantes. Esto demuestra que tal vez nosotros fuimos los verdaderos depredadores de esa época. Si este fuera el caso, podríamos haber tenido la oportunidad de conocer y estudiar a estas criaturas en la actualidad. ¿Te gustaría que exploremos más a fondo las teorías sobre la coexistencia tardía de la megafauna y los humanos? ¿O prefieres cambiar hacia un enfoque sobre las implicaciones modernas de estas extinciones? Suscríbete, deja tu like y comenta hasta la próxima.